dígame, y un poquito en Lonchito, Caurimar, etc. Ahí está todo el centro. ¿Cuántos son? Bueno, serán eso, 10.000, 15.000, 20.000, ¿verdad? Que están manifestando por diferentes razones. Uno porque son jóvenes y los jóvenes siempre protestan, otro porque están bravos, otro porque no les gusta, otro porque piensan de otra manera, otro porque están alienados, inoculados, otros porque están entrenados. Ahora, aquí es evidente que hay unos grupos que actúan como comando, con todos los medios, walkie-talkie, teléfono, hi-fi, bueno. Y Y entrenamiento. entonces eso es lo que está planteado. Entonces tiene, para poder salir de este atolladero y no sumergirnos quizá en el abismo de una guerra civil, tenemos que abrir un espacio de conversación, una tregua, ¿no? Entonces vamos a conversar. Ahora, esa conversación evidentemente tiene unos límites de tiempo y de objetivos. Tiene que alcanzar unos objetivos en un determinado tiempo, o sea, ponernos de acuerdo en cómo vamos conjuntamente a adelantar un programa que no violente el programa básico de la revolución, porque el programa básico de la revolución no se puede violentar. No se puede violentar porque es el programa de la igualdad, es el programa de la convivencia, el que te da la verdadera convivencia, que es sacar a los de abajo de donde están y nivelarlos. Si tú no nivelas, no puede haber paz duradera, eso es imposible. De hecho, dentro de lo que nos estás explicando, hay quienes han propuesto, y fue una de las consignas, ¿no?, que manejaron algunos representantes de la oposición durante la conferencia, que se siga el estilo de Lula, así lo del Brasil, ¿no? Donde obviamente, siendo un gobierno de izquierda, bueno, dio participación, y aquí vamos a caer en un tema muy importante, ¿no?, lo vamos a servir ya en la mesa, de que el empresariado privado, bueno, tuvo o está dentro de la estructura de gobierno, pero ¿por qué? ¿No? Se hace uno la pregunta. Bueno, yo me voy a adelantar un poco antes que nuestro amigo José Luis Pacheco dé la explicación, su visión. En Brasil existen empresarios, existen industriales que son nacionalistas. Al igual que, pongo otro ejemplo, que Rusia, los empresarios que están en Rusia son nacionalistas, son productores, es decir, incentivan la industrialización de sus países. En Venezuela, lamentablemente, esa no es la realidad. Y me refiero a las palabras de Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras, que él decía que le daba envidia ver cómo otros presidentes, el caso de Argentina, el mismo caso de Brasil, cuando van de visita a otros países o vienen a Venezuela, vienen también, bueno, con sus empresarios, pero ahí está el detalle. ¿Qué nos dice José Luis Pacheco sobre eso que dice Jorge Roy en base a cómo se comporta realmente el empresario venezolano? Bueno, que hasta ahora vive de la importación, ¿no? Lamentablemente. Claro, fíjate, lo que pasa es que hay diferentes tipos de empresarios y hay distintos tipos de capitalistas, ¿no? Primero, el capital es una cosa y el capitalismo es otra. Y dentro del capitalismo, ¿verdad?, hay el capitalismo importador, el capitalismo que es comprador fundamentalmente, ¿no? Y hay el capitalismo productor, el capitalismo industrial. Y luego hay los factores que concurren a la generación de bienes, productos y servicios, que es por una parte el capital que está fundamentalmente en los bancos. Bancos que pueden ser privados o pueden ser nacionales. En el caso de Brasil, sobre todo, ellos se mueven a través de la banca nacional, del Bandeses, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Que el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, junto con los fondos de pensiones, que son manejados por los sindicatos, son los que aportan el gran capital, que manejan empresas brasileñas de gran tamaño, pero que tienen una estructura interna con una filosofía de participación con sus trabajadores. Entonces, Brasil es casi, en ese sentido, una república corporativa. Es el caso de estas grandes empresas como una que tenemos aquí, Odebrecht, por ejemplo. Odebrecht es una empresa que prácticamente es del Estado brasileño. José Luis, disculpa que te interrumpa en esta explicación, pero nos están haciendo señas para la pausa. Pero el próximo segmento va a continuar esta explicación. Vamos a recapitular del por qué el empresario venezolano, bueno, no tiene esas mismas condiciones dentro de la estructura de gobierno como la de otros países, ejemplo Brasil, que nos ha explicado José Luis Pacheco. No se aparten, ya venimos con más de nuestro programa especial con nuestra amiga Carmen Victoria.
Bueno, regresamos en este programa especial 25 años del Caracazo e imágenes para recordar las que vimos anteriormente de nuestro compañero Frazo. Imágenes que están allí presentes en la memoria y en la vida de los y las venezolanas. Hace 25 años, pareciera que fuera mucho, pero en realidad es poco, el pueblo salió a la calle a luchar contra el neoliberalismo, a luchar contra ese Fondo Monetario Internacional y esas medidas que hizo el presidente Carlos Andrés Pérez. Ni había cumplido 15 días delante del gobierno y lanzó ese paquetazo. Una gran diferencia la que se ve en ese gobierno, la que se veía en esa Cuarta República y la que se ve actualmente. Tenemos un gobierno que está dispuesto a sentarse con sus diferencias, a sentarse con el pueblo, a sentarse con los empresarios, como habíamos dejado en el segmento anterior, a negociar, a hablar y a llegar a acuerdos. Bueno, justamente nos estabas dando una explicación que es esencial que el pueblo venezolano siga escuchando. Gracias. Bueno, sí, estamos hablando un poco del modelo brasileño y el modelo venezolano. El modelo brasileño ha logrado conjugar al empresariado con los trabajadores y utilizar inclusive los recursos de los trabajadores a través de los fondos de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Como capital para financiar empresas que a la vez tienen un modelo interno organizacional, estructural, que tiene una filosofía y que le permite una mejor participación a los trabajadores. Y yo creo que ahí está parte del tema, te fijas. No es que nosotros vayamos a copiar el modelo brasileño, ¿no? Los modelos no se copian. Cuando mucho tú los observas, los estudias para aprender algo de ellos, ¿no? Pero tu modelo tiene que ser el tuyo propio, ¿verdad? Y yo creo que lo que está haciendo el Estado venezolano, el presidente Maduro con su equipo, es muy importante. Y a mi ver tiene dos fases o dos elementos que van intrínsecamente unidos. Uno es el gobierno hacia el interno con el pueblo revolucionario. Tiene que haber una conversación profunda, ¿verdad?, para examinarnos nosotros mismos, en qué hemos sido buenos y en qué no, en qué hemos tenido éxito y en qué no, qué hemos hecho de bien y qué hemos hecho de malo, y cómo lo podemos hacer mejor. Porque a lo largo de este proceso de 14 y 15 años ha habido muchos planes. Aquí hubo inclusive la célebre propuesta del presidente Hugo Chávez, una propuesta para la Revolución Democrática en el año 98 que tenía 5 polos. Esos 5 polos siguen vigentes y deben ser reexaminados y deben ser estudiados, ¿verdad? Y yo creo que es un ejercicio al interno que hay que abrir espacios de conversación, pero de conversación real, porque no es que uno lo llamen para oír o meramente ser oído, sino realmente para participar en procesos continuos, ¿verdad? Esa es una parte. Y la otra parte es con ese bagaje, con ese conocimiento, trabajar con el empresariado que también tiene diferentes capas, también tiene diferentes sectores, como decíamos antes. Hay el empresariado importador, el fundamentalmente comerciante, el especulador, hay el financiero, que es el peor de todos, ¿verdad?, que es el de la tracalería, el de los negocios fáciles, el del porcentaje, ¿verdad?, etcétera. Y hay el empresariado industrial, hay el emprendedor, desde el pequeño, mediano y grande, ¿verdad? Tú tienes que desarrollar la mediana y pequeña empresa y facilitarle el trabajo. Y también al gran empresario. El caso, por ejemplo, que se planteó ahí con el señor Mendoza. Pues. El señor Mendoza, dentro del modelo capitalista, tanto él como su padre, el viejo genio, eran capitalistas en cierta forma progresistas, pues, en cierta forma. No dejaban de ser capitalistas, no dejaban de ser explotadores del trabajador, no dejaban de obtener plusvalía. Evidentemente que eso no lo dejaban de ser, ¿no? Pero no es igual, por ejemplo, que Banesco, que te saca la sangre como una chincha, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo soy de quienes piensan, por ejemplo, que la banca, lo primero que un gobierno tiene que hacer para poder desarrollar un programa revolucionario es nacionalizar la banca. Tener la banca privada actuando en un país es dormir con el enemigo y el enemigo ocupando la mitad de la cama. ¿Tú crees que esa sea una propuesta que de repente No, se pueda manejar? quizás ahorita no sea viable, ¿no? Quizás ahorita no sea viable porque políticamente no lo es, ¿no? Pero sí debe estar sobre el tapete de cómo regular y cómo manejar la actividad bancaria, eso sí. Fíjate, hay un caso, por ejemplo, que no se habla casi en el mundo entero, en los medios de comunicación social, que es el caso de Islandia. Islandia es un pequeño país que está allí en el norte, cerca de Groenlandia e Inglaterra, muy pequeño, de 500.000 habitantes apenas, ¿no?
y que sufrió una crisis, la misma crisis que han sufrido todos los países en el mundo con la banca, ¿no? La quiebra, la especulación con la moneda, etcétera, y para allá y para acá. ¿Qué hicieron los irlandeses? Nacionalizaron la banca, hicieron un plebiscito, una constitución, bueno, y hoy día son la séptima país del mundo en igualdad, en apenas 4 años. Esas son cosas que hay que verlas, pues. Claro. Cosas que hay que observar. Yo le voy a leer algo también, a mí me gusta leer cosas, ¿no? Que dice este informe reciente, ¿no? Dice, el abismo entre ricos y pobres nunca había sido tan grande, dice, ¿no? Entonces dice este artículo, mira, el mundo nunca ha producido tanta riqueza como ahora. Si esta riqueza estuviera repartida de manera igual entre todos y en todo el mundo, una familia con 3 hijos dispondría de unos ingresos de 2.870 euros al mes y de un patrimonio, ahorro, valor de la vivienda, etcétera, de 125.000 euros. Nos referimos a todos los habitantes del planeta, africanos, asiáticos, europeos, estadounidenses, etcétera. 2.870 euros al mes y un patrimonio de 125.000 euros es algo sorprendentemente alto. Eso es lo que daría la riqueza del mundo. Pero ¿qué pasa, verdad? Que el 3%, el 2% acumula el 60% de esa riqueza. Ese es el problema. Disculpe, a diferencia que en Europa, Venezuela ha garantizado justamente que los pobres disminuya la cantidad de pobreza, ¿no? Hablamos de un 40% cuando llegó el gobierno revolucionario, hablamos que ahorita tenemos un 7% de pobreza. Obviamente hay mucho que hacer, era una de las propuestas del comandante Chávez. Usted ya para cerrar, para culminar, esa diferencia que existe nuevamente, para recordarle a esas personas que nos están viendo, el gobierno revolucionario que ha garantizado que esa economía suba, que esa seguridad social aumente para el pueblo venezolano, y esta que propone la derecha, ¿no? Porque es la realidad, son 2 modelos, el socialismo y el neoliberalismo, ya para culminar, 1 minuto. Claro, pero tiene que haber un modelo del socialismo. Nosotros hemos logrado un gran éxito en la repartición de la renta petrolera y hemos evidentemente solucionado esos índices de miseria, hemos visibilizado a la gente, hemos mejorado, hemos hecho asistencia médica, etcétera, pero tenemos que producir. O sea, si no producimos, ¿verdad?, no solucionamos el problema. Claro. Porque primero, vivir de la renta únicamente y donde tú recibes y das poco, no es el camino para ser un país próspero, ¿no? Y tenemos problemas, no lo podemos negar. Tenemos problemas de la alimentario, sí, de la producción, de la orientación, del plan territorial, del plan energético nacional. Tenemos problemas que tenemos que solucionar. Ahora, lo solucionamos ¿cómo? Mirándonos nosotros mismos y conversando con los otros y haciendo propuestas viables para el país, que el país las entienda, las asimile, las internalice, porque si las propuestas no se convierten en conciencia, no lo harán en acción. Y lo importante es que haya acción, pues. Entonces, yo creo que este diálogo era como una mesa, como cuando se sentaron los soviéticos con los alemanes en la paz de Brest-Litov, o los vietnamitas con los estadounidenses en el paralelo del 38. Bueno, pues somos 2 bandos distintos. Tú estás allá, yo estoy aquí, pero vamos a tratar de crear una propuesta viable, sin yo ceder. Sobre todo la revolución no puede ceder, claro, porque si la revolución cede, deja de ser revolución. La revolución lo que tiene que hacer es revisarse y adecuarse al mundo real que está viviendo. Eso sí, no ser dogmática, pero la revolución no puede ceder. Ese es mi punto de vista. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado con nuestro amigo José Luis Pacheco, pero la verdad que te agradecemos, José Luis, por haber estado acá con nosotros, haber aportado estas ideas y estos análisis, y destacar acá, ¿no?, un datico también en referencia a lo que nos hablaba José Luis sobre la desigualdad. Hoy en el mundo, escuchen bien esto, 90% de la riqueza mundial está en manos apenas del 10% de la población mundial. ¿Hay desigualdad? Sí la hay. Vamos a la pausa y ya regresamos con más.